En esta ocasión estaremos hablando sobre la gestión por competencias. La gestión por competencias nos permite asegurar el tema de las competencias, valga la redundancia, a través del ciclo de vida de las personas en la organización. Es decir, mientras las personas pertenezcan a la organización, debemos asegurar que se mantengan las competencias necesarias para desarrollar una actividad. ¿Cómo funciona el ciclo de la gestión por competencias? Pues básicamente tenemos diferentes etapas, como lo es la identificación y definición de una estructura organizacional que al final es el marco referencial de trabajo para todas las competencias. Aquí es donde se desarrollan organigramas, perfiles, descriptores, etcétera, el funcionamiento como tal. Tenemos procesos de reclutamiento de personal, procesos de formación interna del personal, y estos tres nos van a permitir alcanzar una competencia colectiva. Cuando alcanzamos esta competencia colectiva, nos corresponde evaluar los desempeños, y a través de la evaluación de desempeño, ya sea por resultados, ya sea por clima laboral, ya sea por encuestas de evaluación de desempeño como tal, podamos identificar si las competencias se sostienen en el tiempo o no, además de que pueden surgir otras necesidades de capacitación, cambios tecnológicos, cambios de contexto, cambios metodológicos, y estas variables junto con el desempeño nos van a identificar necesidades de capacitación, de formación, de entrenamiento para alcanzar nuevas competencias o nuevos grados de competencia respecto a lo que está en la estructura, y así cíclicamente funcionar en el tiempo. Primero vamos a hablar de esa famosa estructura organizacional. La base de la correcta gestión por competencias inicia por desarrollar una estructura organizacional que defina los siguientes elementos. Un organigrama adecuado a los puestos existentes, conforme a la parte contable, a la parte nominal, a la parte de escalas salariales, con perfiles de puestos designados, pulidos, que nos especifiquen competencias, y estas competencias usualmente van a ir asociadas ¿a qué? A competencias de educación, de formación y de experiencia. Algo muy importante cuando se definen los perfiles es que estas variables de competencia tienen diferentes grados. Muchas organizaciones realizan los perfiles con base a la persona que van a contratar, y esto no tiene ninguna coherencia. Es decir, en el momento que yo establezco un organigrama, un funcionamiento, una estructura de trabajo organizacional, en ese mismo momento, conociendo cómo va a funcionar mi organización, defino perfiles. Y estos perfiles no son para cumplir, sino que tienen diferentes grados. Es decir, un puesto operativo seguramente yo lo voy a medir más por su experiencia que por su educación. Es decir, yo no necesito que sea un doctor para poder hacer una actividad manual. Yo necesito que tenga formación y experiencia. Entonces, ¿qué hago yo con las competencias? Las puedo evaluar según la escala de posiciones que yo tengo o el tipo de operación que estoy realizando. Es decir, tendré perfiles de puestos donde la educación sea lo principal, por ejemplo, donde hay toma de decisiones gerenciales, ejecutivas. Tendré otras donde la formación específica es necesaria, por ejemplo, técnicos, por ejemplo, laboratoristas. Tendré otros puestos donde la experiencia es lo importante, por ejemplo, ya haber trabajado en otras organizaciones similares, en puestos de trabajo operativo, acumular horas, ¿verdad? Entonces, estas variables yo las debería poder definir de una manera estratégica, de una manera que se adapte a mi cultura organizacional, a lo que mi empresa necesita en la operación para poder pues dar resultados.
También, así como tenemos organigramas y perfiles, esta estructura debería manejar lo que son los descriptores de puestos. Ahora, ¿qué vamos a incluir en los descriptores? Pues muchas veces se rellenan de actividades sobrantes, de un montón de cosas que no deberían estar en los descriptores. Básicamente el descriptor de puestos, junto con el perfil y el organigrama, nos van a indicar el criterio de lo que la persona hace. ¿Qué actividades va a realizar puntualmente? ¿Qué metas o KPIs tiene que alcanzar? Y esto no es que se defina, no, es que hay que hacerle un KPI al nuevo personaje, no. Esto ya debería existir según la estructura organizacional. En otros módulos hemos hablado de indicadores, por lo que, ¿qué quiere decir acá? Que si tenemos metas o KPIs por área, pues entonces serán las mismas metas o KPIs para 8 o 10 puestos diferentes. Si son personales, sabemos que va a ser un modelo directamente al puesto de trabajo. Si van a ser objetivos generales, pues serán generales. Lo mismo que las actividades deberían estar en función a una estructura de procedimientos, de manuales que ya existen. También dentro de los descriptores deberíamos hacer referencia a los posibles bonos o no bonos de productividad que las personas pues tienen acceso a cumplir, así como de las mismas estructuras salariales convenidas por la organización, que esto es parte de la estructura. Y es decir, ok, yo ya aprobé una plaza, estoy bajo la escala C, pues puedo alcanzar la escala B, la escala A y conocer a través del descriptor cuál es el plan de formación o de desarrollo que se tienen en estos puestos. Esto permite una amplia credibilidad del colaborador hacia la empresa y permite una estructura totalmente ordenada. Nos deben describir en la estructura lo que son los valores organizacionales. Muchas veces los valores terminan siendo lo que el dueño quiere o lo que le dijeron que había que poner o lo que se escuche bonito, no. Los valores organizacionales vienen siendo la base de la cultura que ya existe en la empresa. Es decir, si la cultura es, no sé, muy juvenil, muy jovial, pues nuestros valores nos van a conducir a ese tipo de ambiente. Si somos muy protocolarios, muy estructurados, pues nuestros valores van a ir en función de esa actitud, de esa cultura. Finalmente, como parte de la estructura organizacional, deberíamos tener ciertos planes de formación y desarrollo, tanto para el crecimiento profesional o de desarrollo, así como planes de formación que son indispensables o técnicamente necesarios dentro de la organización. Toda esta estructura es básica para que se puedan ajustar y completar las brechas de competencias. Es decir, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues las personas deberán tener lo que es un expediente. El expediente debería poder cumplir y acoplarse perfectamente con el perfil y el organigrama y el cumplimiento de las competencias. Y claro, lo que vamos a tener en el expediente a nivel de descriptores, pues a la par del descriptor voy a encontrar resultados, evaluaciones de desempeño, bonos adquiridos, desarrollos profesionales, escalas salariales aplicadas, donde voy a encontrar todo el historial a la par del criterio que tenemos en el descriptor de puesto, así como las formaciones y desarrollos que la persona ha recibido. El reclutamiento. Esto es básico. Ya que tenemos una estructura, el primer paso para asegurar las competencias es una sana reclutación, que podamos reclutar correctamente. Reclutar con base a datos generales, pues todos pedimos datos generales, perfiles, y habíamos visto anteriormente que estos perfiles van a formarse en competencias de educación, competencias de experiencia, competencias de formación. ¿Y esto qué significa? Que nuestros expedientes deben de cumplir con estos perfiles. Expectativas salariales. ¿Cuáles son las expectativas salariales de las personas que estamos reclutando? ¿Y por qué esto es importante? Así como el estudio socioeconómico. Ambos nos van a permitir evaluar la compatibilidad de la persona con las expectativas de desarrollo que tiene,
con la realidad organizacional. Es decir, nosotros al tener una estructura definida, tenemos programas de formación, programas de crecimiento, escalas salariales, sabemos cuál es la ruta de crecimiento, hablábamos en otros módulos del famoso ritmo de crecimiento, sabemos hasta dónde van a llegar o hasta dónde pueden llegar dentro de la organización, y todos esos datos nos van a permitir evaluar contra la expectativa salarial. ¿Qué sucede? A lo mejor yo soy una empresa maquila, con pocos puestos de decisión, casi todos puestos operativos. Y la persona que viene, pues tal vez tendrá necesidad del día de hoy, pero viene de una familia bastante pudiente o, o está haciendo estudios universitarios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esa persona tal vez no es la ideal para mi puesto operativo, porque yo estoy en una maquila donde a lo mejor lo que necesito es que las personas pasen 10, 15, 20 años en el mismo puesto de trabajo. ¿Qué necesito yo? Personas con más baja expectativa salarial o de crecimiento. Tal vez necesito personas que tengan más experiencia, incluso puede que sea producente para mi persona que tengan menos estudios. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que las personas pues se mantengan en la organización. Diferente el caso, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en, no sé, una agencia de publicidad, donde yo necesito crear unidades de negocio, nuevos equipos, y yo necesito que las personas se vayan desarrollando para que puedan ser líderes de equipos. Y que así como hay crecimiento de ventas, pues hay crecimiento de equipos y desarrollo. Entonces, son variables muy diferentes y por eso es muy importante que la parte socioeconómica y salarial pues sea compatible con nuestra estructura organizacional, pero para eso debemos tener una estructura. Pruebas psicométricas. ¿Por qué hacemos pruebas psicométricas? Las pruebas psicométricas, claro, nos dan confiabilidad de la persona, pero también nos permite ver si las personas tienen ciertas características psicológicas de actitudinales que pueden acoplarse a los valores organizacionales. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Regresando al caso de la maquila, tal vez yo necesito que las personas en su prueba psicométrica pues sean de características introvertidas. ¿Por qué? Porque el introvertido se va a dedicar a trabajar y el extrovertido va a distraer. Entonces, pues son variables que terminan afectando nuestra estructura. Todas estas variables deben estar debidamente identificadas a través de expedientes del candidato, entrevistas, pruebas, etc. Toda esa información que viene en los currículums, que viene en los expedientes, en los diplomas, en las cartas de recomendación, deberían poder sustentar la parte de competencias. Todo lo que es estudio socioeconómico, las pruebas, deberían poder registrarse o por lo menos registrarse las recomendaciones, así como pruebas psicométricas, para completar todo en lo que es un expediente del personal. Nota: es recomendable crear bancos de datos internos. ¿Por qué hablamos de candidatos? Porque esta información también nos puede permitir facilitar procesos de reclutamiento en el futuro. Formación. La formación inicial debería identificarse para ser brindada como un cumplimiento a cerrar brechas de competencia interna. Nosotros sabemos que a pesar de una sana reclutación, también vamos a tener brechas a cerrar a nivel de competencia. Esas brechas son propias de la organización. Por ejemplo, las que adquirimos en una inducción general, de conocer los valores, conocer condiciones contractuales, conocer la cultura organizacional, crear esa inducción para que la gente se sumerja en la cultura. Hay inducciones específicas que siempre son obligatorias o necesarias para poder asegurar procesos, conocer métodos de trabajo, conocer cálculos de KPI. Existen formaciones de carácter obligatoria que están de la mano a sensibilizaciones de prácticas estandarizadas dentro de la organización, como lo pueden ser políticas,
manuales obligatorios de salud, de seguridad, antisoborno, de buenas prácticas de manufactura, etc. Al completar las competencias del reclutamiento y formación, tenemos lo que se conocen como personas competentes. Ahora nos toca, y lo hablamos al principio, de mantener la competencia en el tiempo. Esto es confirmar que el trabajo se materializa en el cumplimiento de metas. ¿A qué niveles? A nivel de resultados. Nosotros en una evaluación de desempeño, que al final es una encuesta o una especie de prueba, estas pruebas nos deberían poder medir respecto a resultados. ¿Cuáles son los resultados, ya sea personales o de área, para poder evaluar si la persona ha colaborado con el cumplimiento de resultados de área o ha directamente completado los requisitos de las metas personales? Y tenemos una parte de valores y cultura, que básicamente evalúa actitudes, valores, sobre cómo la cultura se ve reflejada en él. A través de pruebas definidas con frecuencias, esto debería aplicarse, es decir, deberíamos tener alguna frecuencia establecida, procedimentada, para pasar las evaluaciones de desempeño y evidenciar así el mantenimiento de competencias, con métodos estandarizados. Deberíamos tener un proceder, una forma estándar de realizar las evaluaciones. Acceso a los resultados. Esto no es inventarse notas o inventarse resultados. Nuestro sistema de indicadores en una estructura organizacional adecuada debería poder darnos esa información y, claro, las percepciones de nuestros compañeros. Se utilizan diversos métodos en la evaluación de desempeño. Por ejemplo, la evaluación vertical. ¿Qué es la evaluación vertical? Pues es muy básica, es la que se realiza de los jefes a los subalternos, de los subalternos a los otros subalternos, ¿verdad? Mandos operativos, de mandos medios a operativos, de supervisores a operarios, etc. Va de arriba hacia abajo. Tenemos el modelo horizontal, que es cuando se evalúan entre los compañeros del área. Pues esto es bastante recomendado. La estructura vertical pues es mucho más subjetiva. La estructura horizontal pues también tiende a ser más ligada a la parte de valores y cultura y más que todo al compañerismo, no compañerismo que se tenga. Y existen los métodos de evaluación mixtos o el famoso de 360 grados. Estos lo que hacen es evaluar tanto vertical como horizontal, como vertical de arriba para abajo como de abajo hacia arriba. Esto permite tener una visualización mucho mayor de la evaluación del desempeño en la parte de valores y cultura. Sin embargo, pues es un poco más costosa. Se pretende que este proceso logre identificar necesidades de capacitación, entrenamiento o similares. Los resultados deberían ayudarnos a identificar dónde necesitamos desempeñar nuevas formaciones. Tenemos las famosas necesidades. ¿Qué hacemos con esas necesidades de capacitación? Pues claro, una parte medular de todo este mantenimiento de competencias es formarnos. Las brechas identificadas pueden venir de fuentes internas o externas. Estas fuentes internas pueden ser las mismas evaluaciones de desempeño, procesos de inducción, resultados o KPIs de la organización. Pueden venir de brechas identificadas a nivel externo, como cambios metodológicos o cambios tecnológicos. Todos estos cambios, si no se trabajan, ¿qué va a ocasionar? O que los resultados internos sigan bajando o que los cambios externos afecten el rendimiento respecto a otras organizaciones. Por lo cual, estas variables deberían poderse revisar a cierta frecuencia determinada para poder identificar estas necesidades de capacitar. Ahora, ¿cómo gestionamos la capacitación? Generalmente se gestiona por un programa que nos permite registrar ciertas cosas. ¿Qué lleva el programa? Planes y cronogramas. ¿Cuándo se va a realizar qué? ¿Mediante qué métodos? ¿Serán capacitaciones? ¿Serán charlas? ¿Entrenamientos? ¿Coachings?
desarrollos externos, ¿verdad? A través de un proveedor, a través de organizaciones, industria. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo es el método? ¿Cómo se van a evaluar? ¿Cómo van a mejorar? Y finalmente los registros de cierre de brechas. Debemos mantener registro y evidencia de que se han evaluado esas competencias, que se han mejorado y actualizado esas competencias. ¿Cómo las determinamos? Con evaluaciones de eficacia, exámenes internos, diplomas internos, certificados internos, también a nivel externo, pues lo que son diplomas de cumplimiento o de aprobación de cursos o certificados dependiendo del tipo de capacitación que se recibió. Finalmente, pues esta mejora va a ocasionar que tengamos nuevos niveles de competencia. Toda esta información pues permite asegurar que el desarrollo del colaborador y de la organización, que es lo más importante, se ejecuta con base a los lineamientos de la organización, es decir, según nuestra estructura, según nuestra cultura, y que la visión estratégica, valores y culturas se mantiene. Muchas gracias por su participación y colaboración.